Desde España nos contacta Claudia, tiene 45 años y nos comenta que desde pequeña ha tenido esta percepción más desarrollada entre visiones, sueños vividos. Sin embargo, a pesar de manifestar esta capacidad, ha tenido una infancia que ha sido traumática, ya con fallecimiento de algunos familiares, con una relación no muy buena con su madre. Em, Ha tenido por algún tiempo terapia, ha hecho terapia regresiva, em, percibe los ataques energéticos también, nos menciona parálisis del sueño, ¿ya? Las pesadillas como mencionábamos, algunos pensamientos que son intrusivos. Em, Reitero nuevamente que desde pequeña ve seres descarnados, perdidos principalmente. Conversaba con Dios, entre comillas, desde pequeña. He tenido contacto o cierta relación con la Arcángel Miguel, de Sombras Oscuras, y ha participado en algunas religiones, esto especialmente con un viaje que hizo a Cuba y la religión Yoruba principalmente es la que ha experimentado. Sin embargo, en el trayecto también decidió dejar todo esto, lo cual también generó que se incrementaran los ataques energéticos hacia ella, tanto y también a nivel físico. Vamos a iniciar, Yani, con un sueño que tuvo hace 2 años donde se viaja a Tailandia. Estando ahí, ella sueña que estuvo en una reunión y se firmó un contrato. Despierta y no sabe qué fue lo que firmó, y que es la tercera vez que firma un contrato en sueños. A la cuenta de tres me dice Yani qué es lo que ves, qué es lo que ocurre ahí. Uno, dos, tres. Y se ve a ella como si estuviese anestesiada. Ujú, Se ve firmando, hay una mano encima de ella, sobre la mano con la que está firmando, como si la impulsara a colocar su firma. Es una especie de contrato, efectivamente. ujú, Hay como un bloqueo con relación al contenido del contrato. Se ve como borroso. ujú. ¿Quién ejecuta toda esa puesta en escena y para que se firme ese contrato? Las entidades que están con ella. ¿Quiénes son? ¿O qué ves ahí? Hay un reptil Ujú. y un gris. Un reptil y un gris. Y un reptil, o sea, un gris alto. Ok. ¿De qué se encarga el gris? Él está esperando la firma, como la recolección, como la autorización en el fondo desde ella a poder generar esa extracción de energía que realizan. Bien. Vamos a chequear otra situación que ocurre. Tiene recuerdo de dos parálisis del sueño, de a los 8 y 10 años aproximadamente. Ya verifica qué ocurre en la primera, que recuerda, qué hacen ahí, Están colocando un dispositivo en qué sector. en la zona del plexo, Ujú. Es un bloqueador, un extractor. un extractor, ¿Quién lo hace? el reptil con el gris. Los mismos. Sí, Ok. Avanzamos en el tiempo, vamos a la segunda parálisis que recuerda, 10 años aproximadamente. ¿Qué ves ahí?
¿Qué hacen? Colocan otro dispositivo en la zona pélvica, Ujú. extractor también, como si utilizaran su energía para transportarla dentro de un tubo que está conectado a un portal ¿Ya? dirigido a la cuarta. Directo. Sí, Vamos a chequear qué genera el fallecimiento de su padre en relación a lo que quieren provocar en Claudia. ¿Qué ves ahí? como un desprendimiento. Ujú. Generan esta fisura en el costado izquierdo, atraviesa su campo energético y su campo emocional también, ¿Ya? como si llegara directamente a ella, y es como si se colara energía por esa misma parte. Desestabilizar la comprensión que tiene de amor relacionado como a otras personas. Ok. En el contexto que nos da en su infancia, Claudia menciona que desde pequeña pensaba que era adoptada por el maltrato psicológico y la frialdad, la falta de cariño de parte de su madre hacia ella. ¿Qué genera esa situación y cuál es el objetivo de que se dé de esa forma? Es un implante, una programación que Ujú. colocó el gris para poder separarla también como de esa energía de su mamá. Ok. ¿Este gris solamente está manipulando ahí a Claudia o también tiene efectos sobre directos o indirectos sobre la mamá? Tiene acuerdo con las entidades de su mamá. Ok. Tenía una relación muy amorosa con su padre, Claudia. Ya, sin embargo, papá fallece cuando Claudia tenía 12 años. Em, de hecho, papá hacía el rol de padre y madre. ¿Ya? También su hermano fallece cuando Claudia tenía 14 años. ¿Ya? Y obviamente por la mala relación que tenía con su madre, Claudia se fue a vivir con su tía. Em, También es parte de ese proceso, de ese proyecto arcóntico, el deceso de su hermano. Sí, sí está programado. Ok, sabemos que la muerte obviamente es una situación traumática, más aún cuando uno no entiende de qué trata esta cárcel holográfica y que parte de la rutina de manipulación de arcóntica. Entonces, a nivel físico, es una situación traumática y dolorosa. Sabemos que la Ujú. muerte está, sin embargo, el que haya experimentado muerte a temprana edad es por alguna razón en particular. Es para poder interferirla Ujú. desde temprana edad y no dejar que desarrolle como la completa expansión de su propia energía. Frente a ello, y comentábamos de estas capacidades y percepción de planos sutiles o interrelación con entidades. em, ¿Hay algún porcentaje de luz en particular en Claudia? Sí, ¿Cuánto es ahí? tiene 2,4. Ujú. Ok, seguimos revisando. Nació de forma prematura, siete mesina, ¿ya? Y desde aquel entonces con problemas en su visión, y hace 3 años incluso una histerectomía total, problemas digestivos. Eh, Verifica por qué nació de forma prematura. Y lo coordinaron así, aunque su cuerpo estaba desarrollado igual. Ujú. La energía con la que ella venía hizo que esto ocurriera antes.
Es como salir del cascarón antes. Entiendo. Vamos a revisar algunos sueños. En una ocasión se ve en una nave muy grande con forma circular, llena de cápsulas, donde hay cuerpos que no tienen sexo. Tienen una gran pantalla con imágenes de la vida de varias líneas de tiempo, como si los estuvieran programando. Se acerca a una cápsula y sabe que será su próximo retorno. Un hombre moreno, muy musculoso, eh, y se despierta. Y Eh, está, ¿Qué ocurre? ella está directamente en la parte donde se recicla la energía de las personas. No es una proyección, está ahí. No, sí, Ujú. ella misma lo puede hacer, tiene esa capacidad de poder hacerlo, pero no hay control, no Ok, hay control sobre ello, entonces se puede redirigir esa proyección a lo que ellos deseen, ya que se está proyectando directamente en la cuarta. tal cual. De hecho, para confirmar, luego de esa situación, realiza una meditación y va a la nave de regreso y quema todo. ¿Sucede? ¿No sucede? No, no sucede, ¿Por qué razón? porque está fuera del alcance de su energía. Ok, Aparte que estaba desconectada en ese momento con su propio ser, con su totalidad. comprendo. Y aparte que ese proceso no se puede eliminar porque es parte de la Matrix, es como si estuviese sobre esa malla, sobre la cuarta dimensión, es como si fuera una capa más arriba. Entonces Correcto. nosotros por ser 3D no podemos, aunque tengamos esa energía, no tenemos el poder como para Ujú. poder proyectarlo hasta ahí y destruir una parte que es integral para el proceso de reciclamiento de la energía dentro del holograma. Correcto. Ese punto no se puede hackear básicamente. Esa parte del Ujú. software no se puede hackear. Ya, pero me No. gusta la actitud obviamente de que haga frente, se empodere y lo intente. Sí. Bien, vamos a revisar otro sueño. Dice que está en una isla, en una zona selvática, y ve claramente que es un holograma. Le llaman para entrar en el laboratorio, pero ella está esperando a uno de sus tres monos que están en la selva, y sin ellos no iba a ningún sitio. ¿De qué trata ese sueño? ¿Es un Y eso sueño es o es una una proyección, proyección? ¿De es qué una trata? proyección para que ella tenga como esa sensación de que necesita esperar algo que la detenga, no solamente tomar como esa autonomía y soberanía sobre su energía, sino que necesita algo externo para poder mantener la energía en sí. Es como una programación bien sutil que están haciendo en ella, ya que lo hacen como bien vívido, bien proyectado y genera esa sensación como de miedo, Ujú. como si algo estuviese mal dentro de ella. Genera en el fondo lo que ellos proyectaban, lo que querían proyectar, esa inseguridad. Entiendo. En el fondo es que no se sienta completa, que esté a la espera de algo que le permita Ujú. obviamente sentirse como con seguridad o active ciertas capacidades en ella. Sí. Ya. Vamos a revisar otra situación, otro sueño. Dice que está en otra nave y ve cómo estudia a un ser verde pálido capturado y no entiende cuál es su rol en esa visión, en ese sueño. ¿Qué sucede ahí, Yanni? Y ahí también es proyección. Están tratando de generar como miedo en ella. ¿Ya? La colocan dentro de como especie de laboratorio que hay, Ujú. con esta plancha metálica en donde está el sujeto. Es como que le quieren demostrar que son lo que son capaces de hacer ellos mismos con los cuerpos de otros seres. Ok. Aparte de este ser capturado de color verde, ¿quién más está ahí? Hay varios grises altos, Ujú. deben ser por lo menos unos 10. Y uno de ellos está al costado de ella, está como controlando una especie de como dispositivo que hay en la parte de arriba de ella, la Ujú. cabeza. Es como una especie de cintillo
¿Cuál es la función de cintillo? ¿Solamente bloquear o provoca algo más? Es como utiliza la proyección en sí dentro de la persona, Ujú. como una especie de controlador. Ok. Desde pequeña ve seres descarnados perdidos. ¿Ya? Y siempre les dice que no pertenecen a ese plano y que evolucionen o vuelvan en el amor. Em, ¿Qué sucede? ¿Es una proyección o realmente ve a estos seres? No es parte de su capacidad. Ujú. No es, no es físicamente que pueda ver a los desencarnados. ¿Ya? Algunos de ellos sí son desencarnados, tienen otra vibración, Ujú. pero en su mayoría es como si pudiera ver otra capa de la línea de tiempo que ocurre, como si fuera otra dimensión, por decirlo de esa forma, donde ella está viendo a la otra persona. Sí, y esta misma vivencia le ha permitido tener esta toma de conciencia, eh, porque dice que al tener todas estas experiencias desde pequeña le ha hecho ya definir que lo más importante en la vida es estar preparada para el momento de descarnar, de no volver, de no caer en la trampa. Em, También desde pequeña visitaba a Dios y le pedía llorando volver. Le decía que era duro estar en este mundo. Además podía sentir y ver las guerras que se desataban en ese momento en el universo. Em, Cuando sucedía eso, Yanni, estaba con Dios, ¿qué es lo que realmente sucedía? Hay una interferencia. ¿Ya? Directamente ella habla con una proyección de una entidad, ¿Ya? su propia entidad. Y la entidad aprovecha esa Es un situación para hacer cútulo, qué cosa. es un cútulo el que está proyectando. Cthulhu. Sí, él se alimenta con la desesperación, el miedo, la inseguridad que le provoca la situación, la angustia. Es como una energía que sale como desde el estómago y se queda como presionada aquí en el pecho. Ujú. De eso se alimenta directamente, la escucha para poder alimentarse. Ok. Vamos a revisar la experiencia que tuvo en un viaje a Cuba, ya eso fue hace 5 años atrás, y ahí recibió los guerreros, que es la religión yoruba. Y en los últimos 3 años asistió a diversas actividades de esta religión en Madrid. ¿Ya? Verifica qué es lo que acontece ahí, si la entidad que ya tiene Claudia permite que esto le afecte, se potencia, se complementa o va por otro lado. Verifica. Y se complementa, hacen un acuerdo con la entidad, ¿Ya? le entrega como una especie de, es como un humo Ujú, negro que empieza a envolver el cuerpo de Claudia. ujú, Es como si estas entidades le dieran como una especie de, es como un dispositivo bioenergético. Tiene tecnología, pero es como biológico, ujú. que se suma a su campo energético y crea fisuras en donde permite que ellos se sigan alimentando. Es un acuerdo establecido entre ambos. ¿En qué zona del cuerpo se establece o se instala este dispositivo biológico? En la parte de aquí arriba está como por fuera de la zona de los hombros y rodea como de forma circular su cuerpo. Ok. Hace 5 meses atrás pidió ayuda a su terapeuta con el objetivo de manera consciente, dejar la religión yoruba y no volver a fumar tabaco, echar el tarot y demás. Así que hizo una terapia donde quemó todos los contratos de esta y otras vidas.
Y desde ese momento su día se ha puesto patas para arriba, pero sigue firme en su decisión. Tiene ataques energéticos, no la dejan dormir y ve muchas sombras que la perturban. ¿Qué sucede ahí después de esa decisión, Jenny? Sí, son ellos los que comienzan a perturbar el campo energético de ella. Están reclamando como energía. ¿Los que se acoplaron en el Sí, protocolo de la religión Yoruba o sí. Cthulhu y compañía? No, son los de la religión. Ok. Mm. El Reiki le afectó. Hizo un curso de Reiki, lo No, utilizaron, ¿no? No lo permitió la jerarquía. Ya. sí. Vamos a revisar qué es lo que ocurre. Ya ha tomado 7 veces ayahuasca, ha tenido visiones relevantes, siempre se convierte en un águila. ¿Ah? Ha sentido amor que nunca había experimentado hacia ella, una gran luz dorada, le dicen que es de zafiro, ¿ya? En otra ocasión se ve en una ciudad llena de embriones como Matrix y le dicen que ella viene de ahí. En otra ocasión se reúne con sus ancestros indígenas, que es un chamán. Em, en otra ocasión también, en una meditación. Esa meditación con el arcángel Miguel, Claudia, fue también bajo el efecto de la ayahuasca, No, ¿no? Ya. Entonces, revisa lo anterior, Yanni. ¿Qué sucedió con esa experiencia ayahuasca y todas estas visiones que tuvo? Sí. Ella se transforma como en esta especie de ave para, como una forma sutil que tiene su propia energía de poder darle a entender que es libre y soberana de sí misma, Ya. pero como está expuesta de forma violenta dentro de la cuarta, Ujú. con la ayahuasca, con el químico en sí, Ya. recibe información como contradictoria, es como si se enfrentaran distintas informaciones y no hay una forma de diferenciar. Efectivamente se ve que hay como una huella del bajo astral de entidades, pero también se ve que hay huellas de luz con las que ella pudo conectar, lo que deja terriblemente fisurado su campo energético, sí. Hay como un constante, una apertura, incluso a veces involuntaria, que genera esto abierto en la zona de aquí de adelante de su cuerpo, Ujú. va desde la zona pélvica hasta arriba, hasta su cabeza, y es como si estuviese abierto constantemente, está desfigurado su campo energético por la exposición. Ok. También dejas entrever en lo que nos estás narrando es que tampoco la entidad que está sobre Claudia tiene el control de ella 100% en ese momento que está con ayahuasca, bajo los efectos. Hay momentos que sí los tiene, y hay otros momentos que hay como una expansión de su propia energía, como un chispazo de luz que intenta alejarlo, pero hay mayor control de la entidad en sí. Ok, vamos a seguir viendo. Bueno, mencionaba al arcángel Miguel. Hace 2 años, en una meditación, interactúa con el arcángel Miguel y ve un implante en su zona genital. Ya ve también cómo sombras oscuras se alimentan de la energía de las personas que estaban allí. ¿Ya? ¿Fue una meditación grupal entonces, Claudia? no, esa meditación fui yo sola. Lo que vi que se estaban alimentando era que volví al momento de una de las de ayahuasca y vi cómo habían unos seres que se alimentaban de los compañeros que estaban en la ceremonia, porque era una ceremonia grupal, éramos más de 30 personas, y vi cómo cada uno tenía un ser que se estaba alimentando de ellos. Y en ese momento
Me dijo, escuché el San Miguel Arcángel que me dijo que no mirara hacia los lados, que Ok, estábamos era con lo mío. Pero eso yo lo hice una meditación yo sola. Lo que pasa es que fui a ese momento. ok. ¿Qué ves ahí, Yanni? Tu entidad, una proyección, está utilizando esta figura en específico para generar como confianza en ella, porque quiere controlar lo que ella puede ver, como si quisiera tener control sobre las decisiones que tiene ella, Ujú. de poder regresar a un punto en específico y poder revisarlo. Por eso le dice que no lo mire. Ok. ¿Y quién se hace pasar por el Arcángel Miguel? ¿O qué es el Arcángel Miguel? El Cthulhu. Se puso alas ahora en Cthulhu. Sí, Cambió los tentáculos por alas. sí. Ok. Nos menciona también que habló con un ser de luz de su madre y que se perdonó, o se perdonaron ambas, le agradecieron las experiencias vividas. Fue un evento sanador, sanó sus sentimientos hacia su madre y se quitó un gran peso. ¿Ya? Por otro lado, también su padre recibe información de él que él volvería a reencarnar. Verifica esos Y dos. efectivamente hay como una especie de puente que se realiza con su mamá, ¿Ya? en donde se sana como ese lazo, pero se vuelve a restablecer cuando le dicen, le entregan esta información de que su padre va a volver a reencarnar. Entonces ella sigue esperando algo de afuera, que la rescate, que le sane algo. Entonces el puente es como quebrar nuevamente el puente. Se alimentan de la conexión de lo que expele su campo energético en ese momento con la sanación y luego vuelven a engancharla nuevamente con el proceso de externalización. Clásica manipulación arcóntica. Te doy, pero te Sí, quito. De hecho, sí, más quitan que dan. sí. Ok. Dice también que se encontró con su gemela. De repente escucha una voz que le pide ayuda. Y era ella en otra vida desencarnada. Estaba en lo que llaman purgatorio y piden ambas permiso o piden permiso para rescatarla. No decían, les decían, perdón, que no podían estar allí porque no era su sitio. Y de tanto insistir les dejan bajar en una plataforma muy rápido. Ella sentía un dolor muy grande por los demás seres que estaban allí y les gritaba, arrepentidos, buscar la luz, avanzar, pero no la escuchaban. Siguen avanzando, pero no la escuchaban. Cuando subieron, estaban en una nave muy blanca y la separan. A ella la llevaron a un sitio donde le desinfectaron para luego volver a su vida actual. Y en la última toma de ayahuasca le decían que no tomara más y que se fuera a la habitación, que no estuviera en el sitio de la ceremonia, que había mucha oscuridad y densidad. ¿Qué ocurrió en esa experiencia? ¿Qué pasó con esa hermana gemela o esa gemela? No es una gemela, Ujú, ¿qué ves ahí? es un fractal de su propia energía que está fracturado. Ok. ¿Por qué se le presenta? Se fracturó de pequeña, no, no es de otra vida, porque Ujú. necesita reintegración. Era momento de que se pudiera hacer como esta fusión, pero el hecho de que las bajen ya las transportan todo el proceso a otra dimensión. Y luego el que la limpie también es como si quisieran borrar esa integración, esa conexión consigo misma. Por eso después la devuelven como limpia, no con el proceso en sí de ella misma internalizado, como si hubiesen borrado el proceso de unión con este pedazo de fractal de energía que quedó de ella.
Jenny, vuelve al presente. Tienes a Claudia frente a ti. La escaneas, me dices qué ves en ella, cómo está. Si su campo energético está abierto completamente de la parte de arriba, Ujú, está como encapsulado solamente en la zona del plexo, hay harta exposición. Está esta banda metálica en la zona de la coronilla de la cabeza, del plexo, de la zona pélvica. Hay una especie de abrazadera en ambas muñecas, en los pies también. Hay como una especie de cadena hacia abajo. Se ve todavía este humo, que es ujú, como si bajara una frecuencia, son como aros de humo que están alrededor de ella, que bajan su frecuencia y permiten que toda esta parte de arriba esté abierta, por eso los ataques, por eso recibe tanto ataque. Mira la Mir que determina la cantidad de seres luz que necesitamos en apoyos para esta liberación. Si él comienza a abrir los portales, Ujú, empiezan a descender los humanos luz. Entre Diana Palmor y Lamir comienzan a verificar cada uno de ellos a medida que van pasando. Lamir cierra los portales, se colocan todos en forma de espiral alrededor de ella y comienza a salir como esta especie como especie de muro hacia arriba brillante, transparente, que empieza a atraer energía alrededor de ella. ujú, La Mir comienza a extraer a las entidades junto con Diana y Palmor. Hay un grupo de humanos luz que también nos ayuda. Se extrae completamente a este cútulo. La Mir coloca, es como si separara sus tentáculos y coloca una banda grande en el estómago del cútulo de luz. Sacan a los reptiles. Hay 4 reptiles, 7 grises, altos, 3 pequeños. Están como sacando toda esta cosa, este vapor ¿ya? negro que está en esta zona, lo absorben a través, es como si se disfigurara un círculo, creara como una especie de embudo y comienza como a aspirarlo mientras se devuelve y se encapsula eh, completamente en una esfera. También lo separan. A mí lo primero que hace es cortar estas cadenas que están en sus pies y luego comienzan a extraer las abrazaderas para que el flujo energético, me dice la Mir, comience a fluir. Corta esta abrazadera de ambos brazos y de ambas piernas. Ujú, Luego comienza este mismo espiral, empieza a moverse energía hacia adentro por capas. Comienza como a condensarse en el centro en donde está ella. Se genera como un círculo y luego comienza a expandirse, empieza como a brillar los dispositivos, empiezan a reestructurar el campo energético, lentamente empiezan a sellarla esta energía, empiezan a disminuir la expansión de la parte de arriba del campo con ondas. Hay una especie como de sonido agudo, muy agudo, que empieza a frecuenciar esta parte y empieza como a reestructurar su campo energético para que se selle. Al sellarse completamente empieza a ingresar energía dentro de su cuerpo, desde la parte de arriba, desde la coronilla hacia abajo. Empieza esta espiral a crecer
A medida que va creciendo, se coloca Lamir, Palmor, Diana y los humanos luz alrededor. Se crea como una especie de aro que mantiene esta espiral de luz que está inserto dentro de ella y comienza a expandirse toda la energía en el flujo interno y Ujú. comienza a, desde adentro empieza como a crecer luz hacia afuera, expandiendo el dispositivo y quemándolo. Es como si estuviesen utilizando su misma energía para poder destruir todo el dispositivo. Se comienza con la parte de abajo y se la mir que había utilización de su energía vital. O sea, Eh, estaban llevándola de forma indirecta a que descarne antes del tiempo estimado. sí, Ya. comienza a salir una especie de rayos de luz de esta zona de ella que empiezan a levantar toda la estructura y a medida que la va levantando, este mismo espiral que está alrededor de ella empieza a absorber el dispositivo. Es como si se desgranara y se convirtiera en arena, el cual al llegar a como a los bordes del pilar comienza a desintegrarse. Luego sucede lo mismo con la zona del plexo. También el mismo flujo de energía empieza a subir dentro de ella, se empieza a expandir. A medida que se va expandiendo, va levantando todo el dispositivo y a medida que se empieza a salir de ella y entra dentro de esta espiral, el mismo espiral es como si lo arrastrara y lo transformara en partículas muy pequeñas que comienzan a salir de esta zona. Aparecen tres esferas de aquí de esta zona, negras, que la Mir los comienza a extraer, coloca su mano y empiezan a levantarse de esta zona. El mismo impulso de energía de la parte de abajo empieza como es como si los tratara de expulsar de adentro y la Mir ayuda con su energía a extraerlos completamente. Al tocar la mano de la Mir comienzan a desintegrarse, se encienden completamente como con una especie de llama como transparente, se empiezan a desintegrar y se deshacen también como en arena. Al sacar las últimas tres se empieza a expandir de la zona del plexo, la energía empieza como a vibrar, empieza a generar un pulso eléctrico que reactiva como la parte inferior de su cuerpo y luego va por la parte inferior, empieza, se ve el flujo como sale desde la zona del plexo hacia sus brazos, reactiva todos los flujos energéticos que hay, em, vuelve a subir, se sube por la garganta hacia arriba y va directamente a este cintillo que está en la zona de su cabeza, el cual también empieza a pulsar y empieza a levantarse. Al irse levantando, el mismo espiral que está alrededor de ella empieza como a desintegrarlo, a sacar partículas. La MIR me dice que hay programaciones que él va a extraer si ella lo permite. Claudia, ¿permites que se saque todo lo que está ahí afectándote? Sí, por favor. Adelante, Yanni. Si coloca su mano en la parte de aquí, se comienzan a levantar las programaciones. Son como unas pequeñas placas metálicas Ujú. negras que se empiezan a levantar de esta zona. Del lado izquierdo hay tres, del lado derecho hay dos que están a la altura como del oído, a esa altura. Em, Ahí la extendiendo se ve como salen cables de esas programaciones que están como enraizadas, Ujú. quedan pegadas en la mano de la Mir y la Mir comienza a hacer un gesto con ellos que es como si los rozara uno con otro y los comenzara a destruir. Se ve como dos placas se comienzan a rozar y empieza a desgastarse completamente. Luego se encienden ambos brazos de la Mir completamente y se desintegra todo el dispositivo. Ahora van a armonizar. Los seres de luz se separan, comienzan a generar esta espiral,
este Ujú, círculo alrededor de ella, el espiral se comienza a abrir. Dentro de ella sí queda como una especie de pilar con un círculo en el suelo que la envuelve completamente de energía. Los humanos luz crean esta cúpula en donde comienzan a reintegrar energía en ese mismo pilar. Ese pilar, me explica Lamir, que es su propia energía, y lo que están haciendo los humanos luz es frecuenciar, como estabilizar la propia energía de ella para que la pueda usar de forma correcta y pueda seguir con su proceso de integración. Empiezan a salir como unos aros que son transparentes que empiezan a mover este flujo energético y comienza como a estabilizarse completamente. ujú. Y me confirma Lamir que fueron extraídos todos los dispositivos de Claudia. Perfecto. Sí, disculpa, me dice Dime. que también, sí, yo le pregunté por qué la integración de los fractales no se va a hacer y me dice que es porque es trabajo integral de ella. Ya. Él, como ella misma, ahora con su propia energía, ir a rescatar como estos fractales e irlos integrando dentro de sí misma, son como partes que han sido esparcidas por los mismos dolores que ella ha tenido y por como por esa sensación de no pertenencia. Me dice que está arraigado directamente a esa sensación de, es como soledad, como, como angustia, está como relacionado con ansiedad. Detrás de ello hay como miedo, inseguridad de sí misma. Ok. Verifica si o no deriva de algún engrama que esté ahí oculto. Y me dice que él mismo los sacó. Me dice Lamir que él mismo sacó los programas, Ujú. pero que la reintegración de esos fractales que componen estos mismos programas es obligación de ella. No podemos, me dice que es como interferir en su propio camino, Ok. el hacer o forzar la integración de esos fractales que quedan dispersos. Lo que él va a hacer y lo que los humanos luz van a hacer acercar esos fractales para que para ella sea más fácil el poder ir integrándolos, pero sigue siendo decisión de ella y es como al ritmo de ella Ujú. la integración de esos fractales. Que es lo mejor para su proceso. Ya tiene una toma de conciencia Sí, importante, pero le queda esta etapa, obviamente. Lo importante es que está más despejado el camino para que lo pueda realizar. sí, Ok. ¿Cómo sí. reacciona el Cthulhu? Comienza a cortarse los tentáculos, Patrick. ¿Ya? ¿El Es como mismo? si quedaran agarrados de esta abrazadera, si él mismo al tratar de liberarse Ah, es como si se sacara y claro, como queda esta fracción de él dentro de la cúpula, se desintegra completamente esa parte de él, empieza a perder tamaño, ujú. se Elimina. coloca como de un color más opaco, Ok. En la casa, ¿qué tenía instalado? portales, Solamente en la hay casa de Claudio, también en Verónica, que es donde interactúa constantemente. donde Verónica también, hay un portal ¿En qué sector? en la habitación. Ujú. Ok. Eliminamos ahora todos los secuaces y llevan todo el instrumento, arsenal, tecnología, artefactos que están utilizando para acechar a Claudia ahora. Sí, Lamir se coloca frente a ellos y comienza a extender su espada, se llena como de luz, Ujú, empieza a expandirse hacia los lados como una especie de fuego y luego de todos los humanos luz sale un rayo que se fusiona con la espada y comienza a desintegrarlos. Los corta como por la mitad y se generan como implosiones, explosión y luego una implosión. Ya
al colocarse en implosiones se desintegran completamente. Ahí están desintegrados. Con este humo, Patrick, lo que hace la Mir es comenzar a incendiarlo. Ujú. Se comienza a prender un fuego alrededor de la esfera que Ok, empieza a desintegrar como de a poco y luego la Mir presiona esta cúpula de luz y reintegra. Me dice que va a devolver la energía a donde pertenece. perfecto. ¿Se sigue achicando el Cthulhu? Sí, Ok. y sigue Clau, perdiendo como tamaño. em, Claudia, eliminamos este Cthulhu. Sí. Adelante, Yanni. Procede. Si se colocan todos los humanos luz alrededor, crean como una especie de cascada de luz. Se ve como una especie de toroide que se comienza a generar alrededor del cútulo e ingresa de golpe por el vórtice de la parte de arriba hacia abajo y comienza, es como si lo abriera y al abrirlo comienza a desintegrarlo hacia los lados, se crea una esfera en el centro y se comienza a extender. Ahí Ujú. se desintegra completamente el cútulo. Me dice Lamir que ahora va a sellar los portales, Bien. que todo lo tecnológico fue sacado de su casa Ujú. y de la casa de Verónica también, pero que va a sellar el espacio donde quedó el portal para que no se vuelva a abrir. Va directamente con Diana. Diana comienza a cerrar, a hilar como la fibra de la misma Matrix y comienza a sellarlo. Ujú. Lamir pasa su mano hacia abajo y restablece como la estructura, como la malla del holograma, para que no se vuelva a presentar en el mismo lugar. Ok. Bien. Quiero saber si los gatitos fueron afectados por las situaciones que descubrimos que están asociadas a la línea de vida de Claudia. No, me dice que llegaron en formato de protectores Ujú. desde el astral para poder proteger su energía. Por eso llegaron, Ok. Muy bien. pero no hay ninguno intervenido. Ok. Su mano luz, Y con nosotros, ¿qué nombre te da? Mercal. Ok. Bien. ¿Puedes hablar con él? Sí, Hacemos cambio a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Mercal, bienvenida, ¿cómo estás? bien. Nos alegra mucho tu liberación, que ahora ya está actualizada con esta toma de conciencia de tu aspecto físico, la cual permitió tu liberación. Está escuchando Claudia, ¿qué quieres decirle a ella? Pues gracias. Y la verdad es que Te- una alegría inmensa. Claudia, Claudia, espérame, que Dime. tu mano luz te va a decir a ti primero. Vamos. Perdona, perdona No hay problema. la emoción que me voy yo delante. Sí, no hay problema. Mercal, ¿qué quiere decirle a Claudia? Estamos unidas. Que se ha restablecido la conexión que tanto querías. El porcentaje que habita dentro de tu cuerpo físico se establece con la energía que se encuentra fuera de la cuarta. Ahora sí, Claudia, ¿qué quieres decirle? Que gracias. Y gracias por estar ahora completa, porque me faltaba mi otra parte y ahora está todo integrado.
Así es. Queda todavía poder reintegrar los fractales energéticos que quedaron atrapados en otras líneas de tiempo. Tú puedes recuperarlas. Una vez restablecido la integración, podemos avanzar. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Me puedes dar alguna pauta o algo para que sea mucho más fácil? Toda esa información se encuentra dentro tuyo. Ya lo haces de forma natural. No necesitas indicaciones. Recuerda que no necesitas nada externo a ti misma. Toda la información está encapsulada dentro de ti misma. Y es tu deber poder abrir cada cápsula y desprender esa información dentro del consciente. Solo debes aprender a distinguir, a preparar tu cuerpo físico para que pueda distinguir. ¿Qué más quieres preguntarle, Claudia, o decirle? Eh, que en el momento que este cuerpo físico se vaya, tenemos que estar unidas porque yo aquí no vuelvo. Si de pronto me estoy desviando o algo, no me voy a desviar porque vamos a mantener la conexión, es el compromiso, pero no, estoy muy contenta. Eso es muy bueno. ¿Ya? Ahora, como dice tu mano luz, aplicar con lo que ya sientes, con lo que ya tienes, con lo que has venido ya en conciencia trabajando. Ya tienes más información al respecto. Va a llegar un punto donde vas a tener que vaciar la mente, obviamente, para entregarte al presente, vivirlo en la aquí y en la ahora. Y lo que hablamos antes del inicio de sesión, respecto al propósito, la misión. Esto va más allá y es recordar simplemente lo que eres en esencia. Merkel, ¿algo más que quieras decirle a Claudia? No recordarle que dentro de ella está todo. No necesita nada externo más que ella misma. Reconocer y recordar es lo más importante dentro de esta dimensión. Muy bien, Merkel. Gracias por tus palabras. Le damos la bienvenida nuevamente y te enviamos un gran abrazo de luz. Me das con Yanni. Ahora, Yanni, ¿cómo se siente la energía de Merkel? Es bien expansiva, se ve, se siente como mucha expansión dentro de su propia energía y mucha información también. Muy bien. Verifícame la casa cómo está. Su casa y también la casa donde frecuenta, es casa de Verónica. Y me dice Lamir que él mismo va a limpiar toda la casa. Crea como esta especie de toroide alrededor de ella para que quede la protección. Ujú. eh, Cae ese pilar de luz que se empieza a extender como una luz bien brillante hacia arriba y vuelve a integrarse todo dentro del vórtice que genera este pilar mucho más grande y hace que toda la estructura se expanda hacia los lados y conecta a través de un flujo energético la casa de Verónica que también hace lo mismo, genera este pilar del cual empieza a ingresar luz desde abajo hacia arriba, se reintegra por el vórtice y dentro del vórtice se engruesa, creando una estructura mucho más amplia, mucho más grande. Ahí está completamente limpio, me dice Lamir. Perfecto. Excelente, muy bien.
Qué lindo. Más aún que en los próximos minutos viene la sesión de Verónica, su pareja, que se va a complementar de forma maravillosa. Así que nos vamos Ujú, a quedar ahí atentos en guardia para proseguir en los siguientes minutos en ese caso. Bien, la ujú. integración, repíteme, Yanni, ¿cómo va a ser de su mano luz? Ingresa por la zona del plexo, Ya. ingresa directamente a esta zona y empieza a expandirse hacia los lados. Ujú, Se integra los flujos alternativos, secundarios de aquí de los brazos y de las piernas. ujú. Luego reintegra todo dentro del flujo energético. Se va expandiendo hacia arriba hasta generar este vórtice dentro de su coronilla que genera todo el toroide alrededor y genera la protección del campo energético alrededor de ella. Ok, Ujú. perfecto. Muchas gracias. Ok. Ujú.